Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a charlar con Simón López Trujillo. Una sorpresa para mí. Le enviamos el libro del club, pero una sorpresa. No lo tenía en el radar y escribió este libro que es maravilloso. Es buenísimo. Simón ya tiene unos años. Está recién publicado en Argentina, pero ya tiene unos años el libro, ¿no? Sí, bueno, hola a todos. Gracias por la lectura, por la invitación. Más que feliz de compartir con ustedes. Sí, este libro se publicó en 2021, en plena pandemia, en Chile. De hecho, no tuvo lanzamiento, no fue como algo medio... Yo iba con mascarilla a verlo en las librerías, fue como en plena pandemia, así que ahora está teniendo toda una posvida, gracias a Caja Negra, y claro. Pero el año, bueno, se publicó en 2021, y el año pasado obtuvo un premio más o menos importante en Chile, que es el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y ahí, claro, volvió como a circular un poco más y todo eso, pero claro, ahora tiene una posvida en Argentina y España también, y Uruguay, Colombia y otras partes de Latinoamérica, así que estoy bien contento de que aparezcan estos diálogos también y sus lecturas, así que porque, bueno, muy interesante saber qué les parece. Aparte que soy un tremendo admirador de la tradición narrativa argentina, así que para mí es como una pequeña atisbo o intento de ficción especulativa, pero con toda la humildad posible. Así que me alegro que les haya gustado, al menos a ti, Martín. Ahora después los vamos a hacer hablar a todos y que digan un poco qué les pareció el libro. Pero antes que nada te quería enganchar porque antes de hablar del libro, vas a venir para el FILBA y vas a venir a hablar de hongos, una actividad medio rara. Contanos un poco lo que va a ser eso. Sí, hay varias cosas para quienes vayan. A ver, llego el jueves, voy a estar el jueves, del jueves al martes en Buenos Aires, después voy a Mar del Plata. Tenemos allá una actividad en una librería. Sí, el Gran Pez. El Gran Pez, claro. Es muy linda esa librería. Sí, me han hablado muy bien de ella, así que estoy también bien entusiasmado por eso. Pero tengo varias actividades en el FILBA. La primera, el viernes tengo varias cosas. La primera, claro, es una jornada fúngica, porque como se habrán dado cuenta, esta es una novela que trabaja un poco con ese reino particularísimo que es el reino fungi, que al menos ahora está un poco más, no sé si de moda, pero se conoce un poco más las particularidades que tiene, que es muy, de hecho, algunos estudios dicen que es más similar al reino animal que al vegetal, en términos de la capacidad de agencia, de la relación entre hongos, la capacidad de apoyarse mutuamente, etcétera. Entonces, que para mí fue súper interesante esta novela, casi como una excusa también para investigar un poco más del tema de los fungi, no solo sobre ese tema, sino para mí yo en general uso las novelas, la escritura de novelas en particular, como excusa para investigar de algunos temas que me interesan. Por ejemplo, en Chile todos sabemos más o menos el conflicto y la gran crisis del modelo forestal en términos de la sequía que produce, toda la crisis del extractivismo, los incendios recurrentes. Este verano tuvimos un incendio que se quemó casi toda la zona donde está ambientada la novela. Por un lado, todo el mundo se alarma cuando están esos incendios y después como que se le olvida, pero al mismo tiempo me interesaba indagar, a ver, más profundamente entre la relación, particularmente, por ejemplo, ese gran modelo forestal con la dictadura en Chile y un montón de cosas, y al mismo tiempo indagar en todo este mundo fungi que había y un montón de otras cosas, lecturas de Spinoza y otras cosas de filosofía que nutren un poco esta novela. Podemos hablar más en adelante, pero los fungi es algo súper importante, particularmente por el personaje de Giovanna, que es esta micóloga que estudia los fungi, que tiene una visión de la naturaleza donde esa visión desde el discurso científico y de la academia tiene toda una predominancia. Y lo que más van a hacer este viernes en el Centro Cultural 911 es una mesa bien entretenida donde yo voy a hablar un poco de esta, ¿cómo se llama? Algo así como usos literarios del micelio, que el micelio son básicamente los hongos sobre estas redes subterráneas, estos enormes filamentos que se extienden a veces hasta varios kilómetros, y que se comunican con árboles por debajo de las raíces, lo que se llaman uniones micorrizales, y permite que los árboles se transmiten información entre ellos. Hay varias metáforas que lo analogan al internet, por ejemplo, cosas así, pero que para mí también opera como metáfora en cómo yo entiendo la relación de la intertextualidad, como opera al menos en la literatura, que la literatura no es un canon separado, no es una página en blanco en la que uno está escribiendo, sino que está todo el tiempo influido y contaminado. Me acuerdo un video de Mariana Enríquez que decía eso, la importancia de la contaminación en la lectura y la escritura, por un montón de referencias que uno tiene, desde tonos, desde frases, desde imágenes, etcétera,
que informa la lectura, o sea, la escritura cuando uno está llevándola a cabo, y para mí esta es una novela tremendamente intertextual en el sentido de que trabaja con la reescritura de muchísimos materiales. Todos los discursos, por ejemplo, de Pedro el Basto, estas frases en cursiva, bien barrocas, son, yo les llamo una especie de sofritos, porque es como tomar un fragmento de Spinoza, de Baruch Spinoza, un filósofo que me gusta mucho, y que su idea de Dios y de naturaleza, Dios o naturaleza, se puede leer un poco desde la perspectiva más fúngica o más, lo Basto juega un poco en esa idea de la novela. Y es un poco reescribir fragmentos de Spinoza. Sí, te iba a decir, porque vos sos filósofo, sos licenciado en filosofía. Sí, sí. ¿Querés contarnos brevemente quién era Spinoza? Uf. ¿O te meto en un aprieto? O sea, mira, va a ser incompleto, googleenlo, ustedes tienen unos especialistas tremendos, yo soy súper fan particularmente les recomiendo como introducción a Spinoza, creo que las mejores introducciones son un par de charlas que hay en YouTube de Diego Tatián. Okay. Esto tiene chat, ¿no es cierto? Acá está, ya, se puede poner acá, Diego Tatián, un tremendo especialista en la obra Spinoza, tiene unas introducciones publicadas también, pero básicamente fue un pensador judío holandés, judío convertido al catolicismo para no ser asesinado, básicamente, con una historia personal interesante, pero lo fundamental es que su filosofía, que ha tenido toda una revaloración contemporánea súper interesante, porque piensa no solo los afectos en la política, por ejemplo. De hecho, hay toda una deriva muy interesante de Spinoza como pensador latinoamericano, claro, para pensar fenómenos como los populismos latinoamericanos que son tremendamente complejos. Diego Tatiana es uno de los que ha pensado desde ese aspecto, pero también una autora que es fundamental, que se llama Marilena Chagüí, una filósofa brasileña, está traducida en Fondo Cultura Económica, un libro denso pero buenísimo. Y de cierta forma es un pensador que a mí lo que más me sirvió para esta novela, que me gusta muchísimo leerlo, es la idea un poco el que tiene de Dios, que tiene una idea de Dios absolutamente distinta al Dios antropomorfo y de cierta forma patriarcal católico, donde hay una imagen de Dios y hay toda una estructura. Aquí, de hecho, no. Dios es una única sustancia de infinitos modos, infinitos atributos, de los cuales conocemos dos, la extensión y la abstracción. Y nosotros participamos de ese Dios de la misma forma que el resto de las cosas participan de él. Y no hay gran teología, no hay gran finalidad de nada, no hay salvación, uno participa de eso y de cierta forma la naturaleza, que es al mismo tiempo ese gran Dios, esa gran sustancia que no tiene imagen, que no tiene representación, es una serie de afectos que se van consumiendo o apoyando unos a otros. Y es una metáfora muy linda en términos de, a mí me permitía generar un poco incluso las reflexiones al respecto de la idea de la naturaleza que tiene el personaje Patricio, que es el hijo del trabajador forestal, que es una visión distinta a la que tiene Giovanna, y que hay una visión de clases, pero que para mí es fundamental en términos de pensar una pertenencia con algo más grande también. Es un poco la idea de lo vasto en la novela está alimentada de eso también, de una idea de disolver ese individuo, ese individuo cartesiano, fundado en la razón, etcétera, y separado de su propio cuerpo. No, esto de hecho es más bien reconocer el cuerpo como la primera potencia, la mente como una idea del cuerpo, que eso estoy citando, parafraseando cosas espinosistas, y esa típica frase de Spinoza que nadie sabe lo que puede un cuerpo, que es una potencia tremenda y sin límite. Entonces, eso que yo uso la metáfora del sofrito porque es una forma absolutamente hereje e irresponsable de trabajar con estos materiales. En filosofía, por supuesto, trabajo mucho más seriamente, pero en literatura me permito tomar frases, trozos de Spinoza, remezclarlos con trozos de los sermones que escribía Juan de Espinosa Medrano, que es un poeta barroco peruano, entonces, y generar una textura distinta a partir de ir reescribiendo hasta que emerja algo que de cierta forma conserva, al menos en espíritu, algo de la filosofía de Spinoza, pero en términos más de inspiración que de doctrina. Entonces, pero eso, si quieren, es una introducción, ojalá lo puedan leer porque es un pensador interesantísimo y que tiene relecturas desde el feminismo, desde la filosofía política, es un montón de aplicaciones y en YouTube hay varias charlas bien buenas, particularmente la del Diego Tatián sobre una introducción. De hecho, también tomaste uno de los protagonistas, Pedro, el nombre Pedro, el fundador de la iglesia, que termina fundando una iglesia. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Pedro? Pedro para mí es interesante, o sea, le tengo mucho cariño porque es un personaje que para mí también
Por ejemplo, esto lo hablaba harto con algunos amigos, alguna vez en una presentación del libro, que un amigo me destacaba que a él le gustaba que el personaje de Patricio, o sea, de Pedro, disculpa, no sea, por ejemplo, un mapuche. Es el típico binarismo, forestales mapuche. Porque la situación en Chile es tremenda, es absolutamente terrible. Durante todos los periodos de los gobiernos de la concertación y la transición a la democracia, se ha militarizado cada vez más la Araucanía o el Gualmapu. Allá hay que, de hecho, son zonas de Temuco al sur. Uno llega y está lleno de tanques, helicópteros sobrevolando las comunidades, secuestros de niños, asesinatos, hay un montón hay una serie de impunidades permanentes que el Estado chileno tiene una relación súper distante con ello porque se criminaliza todas las demandas mapuches, se tratan como terroristas, y es un tema gigante, enorme. Pero a mí me interesaba generar un personaje que fuera un trabajador forestal que vive en Curanilahue, que es más viejo, que la forma en que se trabaja en las forestales hoy día, que es mucho más con grandes maquinarias, con menos trabajadores, como se solía hacer antes, absolutamente desregulados en términos de condiciones laborales, y generar un personaje eso donde está ambientado en Curanilahue, esta novela, que es una comuna pequeña al sur de Concepción, donde cerca del 94% del territorio de la comuna son puras plantaciones forestales. Entonces, hay una sequía tremenda, es una comuna que se ha empobrecido muchísimo con el desarrollo de estas grandes forestales que son empresas multimillonarias y que todo su dinero se va, de hecho, para afuera, es la idea del extractivismo. Y me interesaba generar ese personaje con esas contradicciones, de que sabe que está en un espacio súper complejo y tiene una añoranza de un pasado donde las cosas eran distintas, pero no tiene otra opción que quedarse ahí trabajando. Y un poco esa tragedia, pero al mismo tiempo me permitía explorar, porque Pedro desaparece como tal súper pronto en la novela, y luego es todo un trabajo onírico con Pedro, que son sus sueños, y después, bueno, vuelve y esta especie de profeta, y vuelve el hongo, y no podemos conversar sobre eso, pero para mí me interesaba mucho utilizarlo para explorar esta memoria de modelos distintos de relación con la naturaleza, y particularmente con una historia obrera y con una naturaleza habitada, que está súper por debajo de la historia, al menos de lo que se conoce en Santiago y en Chile en general, sobre el despojo de toda una tradición y una historia campesina, de tierras, de cooperativas campesinas que les permitían ser dueños de la tierra, que eso fue súper importante en la reforma agraria que hubo en Chile, justo antes y durante el gobierno de Salvador Allende, entre el 70 y el 73, y después viene el golpe de Estado, y todo eso se radica de cuajo, y hay toda una historia que quedaba por debajo. Entonces me interesaba también explorar esas diferentes memorias de un personaje que, claro, está jugando con este símbolo de Pedro y todas estas cosas que también pasan un poco inconsciente. Uno le pone Pedro y después te das cuenta, mira, Pedro María, como que tampoco es que no está tan en control. Pero es un poco para explorar esas diferentes memorias que están ahí y generar un personaje que también es de una clase absolutamente distinta, Giovanna, y por lo tanto tiene experiencias con el trabajo distintas, y que de cierta forma también habla de la impunidad que hay de estos grandes modelos forestales respecto a sus trabajadores hoy en día. Esta novela está dedicada a Rodrigo Cisterna, que fue un trabajador forestal y un líder sindical que en 2007 fue asesinado en un enfrentamiento con los Pacos en Chile, y que básicamente en un enfrentamiento donde era una toma de una forestal a Planta Orcones, que lo que pedían era básicamente el reajuste salarial y que los contrataran formalmente a la mitad de ellos, o sea, condiciones básicas de trabajo. Y me interesaba también por eso, como por ponerlo aquí, hay un personaje con un trabajo forestal y que está cada vez más precarizado y que, bueno, muere y se lo come un hongo y todo eso, y al final no pasa nada en términos de justicia de parte del Estado. Entonces, para hablar un poco de esas cosas. Entonces, es un personaje que le tengo mucho cariño por lo mismo, porque lo hice que lo pasara muy mal en la novela, y si hay un poco también asociada ahí. Y ahí tomo, creo que la antítesis, Giovanna, que es alguien que representa quizás la ciencia, pero totalmente despreocupada. Perdón, porque hay un hecho, casi al final de la novela, me llamó muchísimo la atención, que es una crítica velada a la sociedad para mí, ¿no? Que ella agarra, vos relatás el asesinato muy cruel de un chico, ¿sí? ¿Y ella qué hace con eso? Postea justicia por ese pibe y chao, ya se olvidó del hecho. Le preocupaba mucho más algo personal. Es como ese que lava las culpas dejando una limosna y ya está. ¿Qué puedes contarnos de eso?
Bueno, todos hacemos un poco eso, todos caemos un poco en eso. Y era un poco, o sea, por un lado yo, claro, soy escritor, traductor y trabajo mucho también como corrector de textos para revistas académicas y trabajo mucho lidiando con gente de ese estilo. Yo también me interesa la academia y todo eso, pero uno conoce esa contradicción de gente que, por supuesto, hay todo un discurso sobre defensa de lo natural o defensa, el caso de matanzas como lo que pasa ahí con ese niño mapuche que es asesinado, son cosas que en verdad uno ya no sabe qué hacer, porque en Chile se ha pasado reiterativamente, particularmente con el caso mapuche, asesinato de, además, gente cada vez más joven. O sea, el 2018 creo que fue el asesinato de Camilo Catrillanca, que fue un comunero mapuche que en una recuperación de tierra lo mataron por la espalda y quedó grabado y todo, y fue un pequeño escándalo a nivel nacional, que después no pasó nada. Después mataron a Pablo Marchán, que es un cabro como de 20 años y progresivamente. Entonces, habla un poco de eso donde, claro, está esa injusticia, pero es algo que, al menos desde la izquierda, como que se trata de defender, pero al mismo tiempo hay un montón de gente desde la academia y desde la ciencia, donde, claro, para ganarte la vida no tenés ningún problema a veces con trabajarle o a grandes proyectos, no sé, Forestal Arauco o CMPC, que son las grandes forestales en Chile, tienen un tremendo proceso de lavado de imagen a partir de un discurso de defensa de la naturaleza. Entonces, particularmente en Valdivia, que hay momentos donde Giovanna viaja para allá, que es una ciudad bien bonita al sur de Chile, hay un parque que se llama, si no me equivoco, el Parque Oncol, y que es un parque que tú te metes a su Instagram, Arauco Renovable, y tienen un montón de fotos de excursiones sobre colecciones de diferentes hongos que hay, un recorrido, son una defensa de la naturaleza, pero es un conservacionismo que de cierta forma es la cara visible del discurso extractivista hoy. Entonces, no es que el discurso extractivista sea tan ingenuo como para decir, no, hay que expropiar todo esto y plantar puro pino y puro eucalipto, porque, bueno, eso es lo que hay que hacer y la plata de nosotros. No, hay el discurso en contra del cambio climático y de defensa de la naturaleza, claro, es algo que atraviesa todas las esferas. Y me interesa también analizar esos discursos que en su defensa de la naturaleza hay un trabajo absolutamente liberal y más bien, más que liberal, tiene que ver con la clase de ella. Giovanna está en una academia que está preocupada, es también una crítica a toda esta generación, que también formo parte un poco etariamente, pero no hice el tránsito, que es gente que dedica toda su vida a la academia, después creen un poco en la idea de las becas Chile, que lo llaman acá, que el Estado te paga una beca para ir a estudiar al extranjero, y como que ahí vas a hacer tu vida y vuelves después a Chile y no tiene idea de trabajar, que apenas trabaja, ya hay 15 años estudiando sin parar, encerrado en biblioteca, y al mismo tiempo no hay mucho mercado acá. Entonces, realmente la vida de un académico que vuelve a Chile es bien difícil. Entonces, Giovanna, su mundo es ese, está terminó un doctorado, está tratando cómo trabajar acá, tiene un montón de proyectos de investigación, tiene este viaje que está organizando a la Patagonia. Entonces, claro, de repente le toca ir a ver a este trabajador forestal, dice, uy, qué terrible, y después dice, en verdad, bueno, no tiene nada que ver con mi vida, y sigue adelante porque me parece más verosímil o un verosímil más interesante generar ese contraste que pensar, como lo hice cuando estaba empezando a escribir la novela, que todo tenía que juntarse y Giovanna tenía que ser casi una especie como salvadora de Pedro, porque en verdad la vida no es así. Entonces, va un poco en ese sentido, ese fragmento donde, claro, aparece la culpa y las redes sociales como espacio para generar una especie de discurso y una imagen donde todos somos los más progres del mundo, pero en verdad no tiene que ver con lo real y con la realidad de la propia Giovanna. Bien. ¿Y por qué los hongos? ¿Cómo? ¿Por qué los hongos? Por un lado, por la metáfora espinosa, que para mí nunca dejé de generar esa asociación, como entre como el dios de Spinoza, esta gran sustancia gigante, y la manera en que los hongos se van por debajo. Todo esto, y como que fue una metáfora que la fui explorando cada vez más. Las notas al pie tienen mucho que ver con eso también. Sí. Notas al pie que atraviesan la novela y que interrumpen y que empezaron como un ejercicio que a mí me encanta, de interrumpirme a mí mismo y de empezar a ponerle trabas a un omnisciente, un narrador omnisciente súper ambicioso que narra el intelecto libre, estos párrafos bien líricos y todo, pero de repente hay una corrección al nota al pie, que dice, bueno, en verdad, el inventor del sudoku fue un matemático suizo, no un japonés. Entonces empecé a jugar un poco, a ver, ¿cómo puede haber algo que corrige a un narrador omnisciente? Entonces empezar a pensar diferentes niveles de omnisciencia, todas esas cosas que me interesan. Pero la novela tiene un mito de origen súper claro, que es que una vez viendo un documental sobre hongos, no recuerdo el título, me topé con el caso de un hongo que se llama Cryptococcus gattii,
que es el que aparece en la novela, y que efectivamente a fines de los 90 en la isla de Vancouver, en Canadá, hubo un brote de este hongo que afectó una serie de personas y mamíferos de la zona y todo, y generó varias víctimas fatales, porque este es uno de los pocos hongos patógenos que te infectan a un nivel que te pueden generar la muerte en humanos. Y lo curioso de ese hongo es que es endémico del eucaliptus. Sí, dije, oye, y esto entonces podría pasar en Chile, donde tenemos cerca de 4 millones de hectáreas de superficie forestal, donde lo principal es eucalipto y pino, y ahí pum, empezó la historia y de ahí fue explorar eso, esa asociación hasta el final. Pero ahí yo en verdad no tenía mucha más idea del reino fungi, más allá de lo que había visto un par de documentales y cosas así. Entonces fue claro, fue como explorar esa premisa que estaba ahí. Y si esto ocurriera en Chile, pum, y explorar. Se nota un trabajo importante sobre el lenguaje, sobre las frases y todo eso. Vos en realidad empezaste siendo poeta, lo seguís siendo, digo, pero empezaste en la poesía. Sí. ¿Cómo fue Ojalá eso? siga siéndolo. Ojalá siga siéndolo. Este viernes tengo una lectura con Claudia Massín, Cecilia Pavón y Robin Myers, que son 3 poetas que yo admiro muchísimo. Y fue como tratar de buscar en mi archivo. Hace tiempo que no escribo poesía, porque puse a escribir narrativa bien en serio, pero yo durante harto tiempo, claro, mi mundo era, por un lado, la filosofía, pero después me metí mucho en la poesía. Y en Chile hay un circuito súper activo de poetas, particularmente poetas jóvenes, súper voraces los de mi generación, muy lectores, muy buenos para armar colectivos, lecturas, cosas. Y estuve súper metido en ese tiempo y para mí, como siempre fui mejor lector de poesía que de narrativa, buscaba en la narrativa siempre esa relación particular con el lenguaje que tiene la poesía. Y que se resume para mí no solo en un trabajo con el oído y con el ritmo y con todo, y con las capacidades de aproximarte desde el sentido y no del significado, para usar una distinción de Mario Montalver, el significado es cuando uno llega, la referencia, lo que quiere decir, pero el sentido es todo ese desplazamiento hacia el significado. Sino también con una relación donde cuando uno escribe poesía, y como lector también de poesía, uno no está tan, no hay tanta autoridad de parte de uno sobre el lenguaje. Siempre hay como un respeto hacia el lenguaje, que no es decir, yo quiero contar esta historia, entonces voy a tomar el lenguaje, lo voy a poner así, y se va a contar la historia. No, para mí es un espacio de búsqueda un poco súper importante, con el tono, con la frase, pero también con la relación misma del lenguaje, cómo el lenguaje te va dictando esas exploraciones distintas, te va llevando a la escritura de la obra como tal. Me gusta todo eso. Y la poesía para mí nunca la he abandonado, y más allá de ese que es un poco un lugar común, eso es la verdadera literatura, está en la poesía y todo eso, no sé, Pila, y gente, Cartaresco mismo que viene a Filma, le escuchaba decir esas cosas, que puede ser. Para mí tiene que ver con una relación con el lenguaje, un poco con eso, con esa rareza y esa apertura a no entender de repente, a frases que no todo es claro, y eso te atrae por lo mismo, y una escritura desde una cierta ceguera, de que no está todo el tiempo con el sentido claro y con el sentido abierto, sino que hay una exploración más subterránea, más a ciegas, un poco como el hongo que avanza sin mirar, se expande en todas las direcciones, que a mí me interesa mucho y que siempre incluso busco como lector, son las cosas que más me gustan. Así que sí, no lo he abandonado por un lado, y hasta que no es la primera que escribo, pero sí la primera novela que publico, para mí incluso era una declaración de principio, una especie poética que empezara con ese fragmento absolutamente barroco de Pedro, que me acuerdo en la conversación con Caja Negra, en el momento la editora sugirió, dijo, oye, si empezáramos la novela de otra forma, y le dije, es que para mí que esta novela se haya publicado y la gente la lea y le parezca bien, con ese inicio, para mí es como una confianza súper grande en que podéis todavía meter algo de poesía en la narrativa, y eso no lo toco, pero por ninguna forma. Entonces, sí, como que está súper presente para mí la poesía en la escritura narrativa, principalmente por eso. Hay que nombrar los editores. Fue muy distinto el trabajo con un editor de una editorial independiente y con una multinacional como es Alfaguara. Es una buena pregunta. Por suerte, la Paz Balmaceda, que es la editora de Alfaguara y varios otros sellos de Random, es una tremenda lectora, una muy buena editora. Yo tuve una muy buena relación con ella, alguien que también le gusta mucho escrituras que trabajan harto con el lenguaje, y yo le debo muchísimo a ella, porque me pasó que es una novela que trabaja en hartos temas y a mí me gusta investigar sobre un montón de cosas y todo, pero esto iba a salir originalmente en 2020. Y en 2019 en Chile tuvimos este estallido social tremendo, esta revuelta a fines de octubre hasta marzo del 2020, y eso nos sacudió a todos. Entonces empecé a investigar aún más, era como con esa ansiedad
de tratar de volver esta novela que estoy escribiendo un elemento de denuncia, porque se volvieron a violar los crímenes, o sea, hubieron violaciones a los derechos humanos sostenidamente durante todo ese periodo. Y después vino la pandemia y fue el encierro, entonces me acuerdo que se aplazó la edición un año y yo le envié un borrador revisado a Paz en su momento. Y tenía como 100 páginas más de información sobre los hongos, sobre forestales, sobre un montón de cosas. Y ella me dijo algo muy interesante, me dijo, ¿sabes qué? Está bien esto, pero volvamos al borrador anterior. Y dije, ¿en serio? ¿Pero cómo volver al borrador anterior? Sí, porque estáis perdiendo el tono. Y dije, ¡ay, qué interesante! Y ahí fue súper bonito porque empezar a ver, no, acá lo que importa es el tono, es la historia, es la forma. Y justo ahí estaba leyendo una novela que fue muy importante para mí, de una escritora que admiro muchísimo, que es Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, que tiene esta muletilla, aparte del trabajo en el lenguaje y todo, que me encanta cómo trabaja ella, pero tiene esta muletilla que dice, eso no es lo importante, eso no es lo importante. Entonces me ayudó muchísimo a ir a editar y comprimir hasta el tono que tiene ahora. Entonces tuve una muy bonita experiencia editando al menos el trabajo duro con Paz. Pero después igual Random, por supuesto, que tiene todos los vicios de una multinacional, que es que te toman un mes y tienes un montón de entrevistas a la semana y cosas y todo ya, y después, chao, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y una máquina de salchicha, y bueno, es lo que es. Y Caja Negra, bueno, además del ritmo que tiene más cercano y que aparte yo soy tremendamente fan de su catálogo, fue súper bueno en términos de la edición, porque esto es una reedición como tal, no es simplemente reimprimir, tiene cambios, algunos pequeños cambios, particularmente las notas al pie, algunos detallitos nuevos, y fue súper interesante porque la conversación con Malena Rey y Ezequiel Fanego, que son los editores, fue tremendamente entretenida en términos de que fue pensar la ficción por sí misma. Me dijo Ezequiel y Malena con un montón de ideas. Yo siempre pensé que acá podría pasar esto y esto otro y todo, y un montón de cosas que yo les dije, ¿saben qué? Me encantaría si tuviéramos un mes de editarla, de trabajarla de nuevo, de todos sus detalles y cosas que se les ocurran, porque hay cosas que me están mencionando que yo siempre quise que se me ocurrieran y nunca tuve el tiempo para hacerlo. Entonces, como que fue un proceso súper lindo en términos de pensar la ficción por sí misma, y que para mí es algo que me interesa mucho y que a veces es difícil, a veces hay ciertos editores que, claro, están pensando en la ficción, pero también están pensando en el mercado, en cómo que queden claros los temas, qué propone, etc. Y acá no, esto fue como súper la ficción por sí misma y me gustó mucho, fue una muy buena experiencia, creo. Quedé bien contento. Qué bueno. A ver, ¿quieren contarle un poco al escritor qué les pareció? Están todo callado. ¿No quiere hablar nadie? Él está acá para saber. A ver, dale, Alejandra, la primera. Bueno, para empezar fue mi lectura del trabajo. Me lo leí en 5 días, con los ratitos libres de trabajo. Sentí eso que vos reflejabas, Simón, de el tema de representar esta disparidad y separación entre dos clases totalmente distintas. Y se nota mucho con el narrador omnisciente cuando cambia de personajes, de un lado a otro, porque creas un mundo completamente distinto. O sea, la historia sucede en Chile, en el mismo lugar, más o menos, o sea, va cambiando. Pero Pedro y su familia y Giovanna y su pareja son dos mundos completamente distintos que están en la misma sociedad. Otra cosa que también me gustó es cómo vas mutando de un realismo completamente normal a un realismo completamente mágico. O sea, ese cambiecito totalmente que no, en un momento no te das cuenta todo el cambio que lleva. Así cuando terminas la novela, ahí te das cuenta, a la miércoles, todo el cambio que pasó. Bueno, eso me gustó. Oye, te lo agradezco, pero muchísimo el comentario. Desde el principio, desde lo que decías de haberlo leído en tu horas de trabajo, porque esto me da risa, por esta novela yo la empecé a escribir en las horas de trabajo cuando trabajaba en una librería acá en el centro y me llevaba el computador y mientras no entraba nadie me ponía a escribir y todo porque tuve unos meses de trabajo súper intenso donde todos los días era trabajar un poco en el borrador y etcétera. Entonces, qué bonito que también esa experiencia lectora como de robarle tiempo al trabajo, ese ejercicio anticapitalista que lo encuentro precioso. Y no, que es genial que leas de esa forma
el contraste de clases, sí, para mí fue súper importante, de forma casi inconsciente, como que a la larga yo creo que a 2, 3 años de distancia del texto es como las cosas que me gusta más, un poco ese contraste entre diferentes formas de habitar el mismo país, y eso básicamente es la clase que lo marca, y tiene mucho que ver con el léxico también que utilizan. Por ejemplo, en Giovanna fue súper importante para mí nutrirme de toda una terminología científica y una forma de mirar el mundo y entender la naturaleza, que no era simplemente armar eso como, esta es lo malo, porque ella es la académica y es el discurso. No, al contrario, Giovanna es un personaje que me enamoré de ella, es tremendamente ansiosa, igual que yo, tiene como crisis de pánico y cosas, pero al mismo tiempo me encantaba esa forma de mirar los fungi, esas particularidades que tiene, que hay. Eso fue algo que fui investigando mucho y me encantaba eso, y a mí me encanta la naturaleza por sí misma y los parques nacionales y todo eso. Me encanta mucho esa forma de mirar también. Pero me interesaba generar un contraste con lo de Pedro, en términos de que son unos léxicos completamente distintos. Caja Negra le editó algunas cosas, pero no sé, pasar de polera a camiseta, y cosas muy pequeñas, porque igual tienen las cosas bien chilensis, bien póngale más ñeque, cosas así, que es como, no sé, ponle más fuerza, sí, pero, y un montón de cosas que ojalá se hayan entendido. Y si no, bueno, da lo mismo, suenan nomás. Eso es lo importante. Hay cosas que ni ahí yo entiendo, porque parte de tomar léxicos también del mundo forestal, el nombre de la sierra y cosas así, para generar también todo un tono distinto. Me interesa mucho cuando las novelas pueden encontrar diferentes tonalidades o diferentes texturas también narrativas, y eso me parece bueno que lo hayas notado. Y bueno, lo del realismo, para mí eso es como algo que me interesa mucho, porque en Chile tuvimos quizás, una tradición narrativa de realismo social muy interesante. A mí yo creo que es de las cosas que más me gusta releer en la narrativa chilena. Estoy pensando en autores como Manuel Rojas, por ejemplo, que nació en Argentina, hay que decirlo. Siempre voy a con que Argentina. Pero autores también como Carlos Droguet, Marta Brunet, que son gente que, claro, están, el mismo Baldomero Lillo, que trabaja como con las minas y cosas así. Y es algo interesante porque eran narraciones que, si bien tenían un componente realista, estaban trabajando con problemas, con personas, con territorios reales, su forma de trabajar siempre tenía algo súper vanguardista y fantástico. A veces, en el caso de hecho Manuel Rojas, que tiene una novela muy famosa que se llama Hijo de Ladrón, que se la recomiendo pero muchísimo, que es básicamente la historia de un chico cuyo padre es ladrón y lo van a buscar, y un personaje que aparece después en varias novelas, pero tiene un trabajo con la prosa y tiene un trabajo como con la imaginación, pero espectacular, que es algo muy loco, que después algo pasó, que al menos después de la dictadura en Chile, al menos del 73 al 90, donde se publicó muy poca narrativa social, por no decir ninguna, y la que se publicaba era muy cifrada, escrituras como de Mela del Cid, que tenían que ser abstractas y tenían que ser de esa forma, porque si no las perseguían y lo desaparecían. Pero después pasó algo, que en los 90 y en los 2000 vino todo un boom en los 90, la nueva narrativa, que era una narrativa con una prosa súper rápida, media gringa, con temáticas súper de ciudad y urbana, y personajes muy llevados como, no sé, al placer, a las drogas, etcétera, diferentes identidades, pero muy urbanas. Y luego en los 2000 hasta el 2010 y algo, fue muy fuerte la autoficción que vino después. Entonces, a mí me pasaba, siempre me gustó mucho más esta tradición realista, que si bien es más distante en el tiempo, a veces incluso suena más contemporánea, en términos de que es muy difícil trabajar con ese potencial imaginativo hoy en día, y me interesaba revisitarlo desde esa forma, como un realismo que un poco lo que hace un cineasta que a mí me encanta, que es Raúl Ruiz, que es un cineasta chileno que después se fue al exilio los primeros años de la dictadura, y se fue a Francia, y después se volvió un cineasta de nivel mundial. Y es interesante porque él rescata mucho esa forma de hablar en el campo chileno, pero también una cosa propia del habla chilena, lo estoy haciendo ahora mismo, que es una habla metafórica, que te vais por las ramas todo el tiempo. Y uno dice esta cosa, pero después no dices la otra. Y yo creo que es de las pocas cosas que explica, no sé, esa relación particular que tenemos con no sé, el otro día estaba lloviendo acá tremendamente fuerte, y bajo y al conserje del edificio le digo, oye, parece que está lloviendo. Y él me dice, sí, y hoy día moja. Y además, hoy día es de arriba para abajo. Y en un momento yo me fui y dije, en ningún momento hablamos de lo real. Como que todo el tiempo te moviste en el campo de la metáfora y todo.
Y eso es algo que es muy interesante porque hay figuras, yo creo que las figuras posiblemente más potentes de la cultura chilena del siglo XX, Gabriela Mistral, Manuel Rojas, Violeta Parra, Nicanor Parra, supieron tomar todo eso que es muy propio de la forma del pensar chileno, ya sea en el campo, incluso en la ciudad, que es absolutamente extraño, metafórico, delirante, se mueve medio en círculo, y llevarlo a formas más depuradas. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, que los personajes pudieran también tener ese espacio, y que todo lo delirante que tiene la novela estuviera un poco nutrido con eso, estuviera también en las reflexiones de Patricio sobre el mundo y todo, como no replicar, o sea, evidenciar los quiebres entre clases, pero no replicar los estereotipos de clase, que por ejemplo, ¿por qué un hijo de un trabajador forestal no va a poder tener toda una idea de cómo funciona la naturaleza y que todo esto es un ciclo de cosas que se devoran unas a otras, que básicamente es Spinoza? Me interesaba también ver eso, que hubieran personajes del campo y de clase baja y súper precarizados, pero que puedan pensar y que emerjan esas disputas también en pensamiento. Y que yo creo que es algo que le debo mucho a Juan Rulfo, que me encantaba mucho por eso mismo, por eso que decían de que sus campesinos hablaban como filósofos, que es algo que me encanta. Piensa a ver si alguno quiere hablar. Milagros, ahí está, bien, Milagros. Sí, Milagros, ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. Antes que nada, te quería decir que ese comienzo fue maravilloso. Así que fue una gran decisión. Hermoso, hermoso. Ahí me metí de lleno. Y después, bueno, una observación que me encantó del libro es este juego con las notas al pie, que al principio como que sorprende o descoloca un poco y después entras y es súper necesario para el texto y muy, muy rico. Me encantó eso. Muchas gracias, me alegro también, me alegro que les haya gustado el primer párrafo, súper importante para mí. Hermoso. En las notas al pie, bueno, para mí partieron, claro, como ese juego de corregir a estos omniscientes y un poco estos procedimientos medio Oulipo, medio George Pérez, que a mí me encanta, que es ponerte trabas que te permiten avanzar aún más, estos procedimientos generativos. Y de hecho está súper inspirado particularmente por una novela de Perec, que es W, el recuerdo de la infancia, que es esta novela que está ambientada cuenta la historia como un poco esta sociedad media espartana que se inventa él en Tierra del Fuego, no sé en qué parte y todo, pero al mismo tiempo las notas al pie va narrando una otra novela autobiográfica sobre la casa de su infancia donde él vivió por última vez con su mamá antes de que se la llevaran a Auschwitz y desapareciera. Entonces dije, qué interesante este juego de poder trabajar en dos aspectos y al mismo tiempo reivindicando algo que parece absolutamente anodino, que son las notas al pie, y que pudiera haber una historia ahí, y que no es algo que se me ocurrió a mí, o sea, Piglia lo tiene, Nabokov tiene una novela entera sobre eso, Foster Wallace, que yo nunca he sido muy lector de él, pero también tiene estas notas infinitas. Entonces dije, ya, ok, puedo aprovechar esto acá. Y me pasó algo súper particular en la reedición de esta novela, porque yo siempre había querido que si bien las notas hablan de diferentes cosas y a veces son mucho más poner el nombre científico de una cucaracha, cosas así y todo, pero y de algunas un poco más relacionadas al futuro de la narración. También las notas están puestas en un presente que es posterior al de la narración misma. Pero me pasó algo que siempre había querido también, que esas voces fueran un poco o más relacionadas con María, la esposa de Pedro que muere y que nunca aparece como tal, siempre en la narración está en el recuerdo y todo esto. Y me había pasado algo muy central, que nunca escuché el tono. Yo siempre escribo un poco como de oído, y ahora cuando estábamos editando en Caja Negra, tuve esa como cosa de revelación, empecé a escuchar la voz de María y todo, que es medio religiosa a la hora de escribir, pero fue como, ok, ya, por fin el tono. No cambió muchísimo, la edición de Alfaguara tiene prácticamente las mismas notas, pero tiene una tonalidad distinta, hay algunas cosas distintas. Y para mí fue súper importante eso porque fue como, por fin aparece esta voz que siempre quise que estuviera y que tampoco está hiper presente, no es que todas las notas empiecen y digan, ok, soy María, conservan su particularidad y su carácter heterogéneo, pero para mí era un poco explorar también otras formas de decir que el futuro apareciera como algo intuido, nombrado, pero sin explicarlo completamente. Y también para mí es una metáfora que va de todo esto que va por debajo y parece insignificante, pero que nutre la escritura misma y nutre la misma posibilidad de la novela y esta intertextualidad que nutre la literatura y la literatura como unas conexiones subterráneas entre texto y resonancia y cosas que están ahí, que me interesara también que fuera infectando las narraciones.
Y tiene como un microclima propio también. Y eso es re lindo, porque va complementando la lectura y todo, pero no interrumpe. Me ha pasado de encontrar en otros libros también esta característica y que corta, no, y acá no. Y es un clima precioso. Buenísimo, muchas gracias. Sí, para mí fue bien, bueno, fue un quebradero de cabeza igual en su momento, lo pasé pésimo, fue como que le tengo mucho cariño a esta novela, pero fue un ejercicio de, ya, como bueno, tengo los diferentes personajes, los narradores, las voces, todas las cosas, y las notas al pie, entonces en un momento era como, me pasó que volver a editarla fue como abrir un archivo muy pesado, como que se te demora así, entonces fue como ya, tengamos solo un mes para trabajar esto, pero denme una semana para volver a aclimatarme en el texto, entonces nada, me alegra que les haya parecido bien y que no haya sido una interrupción tremendamente abrupta como otra, algo que rompe la novela, sino que la explora. Me gusta eso. ¿Alguno más quiere hablar? No sean tímidos, vamos, dele. No tienen miedo, bueno. Simón, aprovecho yo. Hay como dos partes muy marcadas en la novela. Yo en mi cabeza fue el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pensaste algo de eso? No sé por qué esa estructura. ¿O será porque justo en la segunda parte vino el Mesías? Entonces, para mí, en mi cabeza fue el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no estoy ni bautizado, así que... Mirá. Pero me parece una lectura espectacular, como que me encantaría... ¿La podéis desarrollar un poco? No sé, es como que empecé a leer, digo, hay dos partes totalmente distintas, ¿no? Sí. Y como que en la primera va preparando por el hongo, como el Génesis, o la parte que te va preparando. Y arranca la segunda parte con la llegada del supuesto Mesías. Dije, yo pensé que habías hecho una interrelación con la Biblia, digo, estás jugando con eso, por el Mesías, que viene la religión ahí, y mi cabeza fue a parar ahí. No sé. Puta que son buenos lectores, la cagaron. Como que, es que es divertido, porque a mí me pasaba que a veces en Chile todos estos encuentros son un poco como, no sé, te preguntan, weas, como, ¿tú crees que tu novela está ayudando a combatir el cambio climático? Y es como, esto es lo entretenido para mí, como, me parece genial, no lo pensé, de hecho, algo me pasa alto y me he dado cuenta que sí tiene un trabajo con hartos símbolos y cosas, y está como, claro, ya estructuralmente, ya también el nombre de los personajes, elementos que van y vienen, los sueños de Pedro, esta idea del pozo, las notas del pie, un montón de cosas que están ahí y que en retrospectiva me gusta mucho haber trabajado con ellos porque de cierta forma yo igual siempre fui trabajando esto a ciegas, como que para mí, a mí un autor que me fascina es César Aira, más como personaje y como poética que como figura, etcétera. Imposible leérselo todo, como que, etcétera. Sí, sí. Pero me gusta mucho eso de que podía empezar a escribir una novela sin saber de qué se va a tratar y pasito a pasito va avanzando y ocurre y emerge y es un trabajo de escritura y una materialidad propia, media como de arte visual. Me gusta mucho eso. Entonces fui explorando con eso y eran cosas que es loco porque hay momentos en donde uno tiene una comprensión de la novela y que luego se desvanece. Y es muy divertido porque en retrospectiva hay cosas que uno ya ni sabe por qué las hizo y como que y seguiste algún impulso raro en su momento y quedó ahí. Y después me pasa que precisamente con comentarios como el tuyo siento súper ajena a la novela en términos de que, oye, qué genial, como que puedan aparecer esas cosas y como, ya, qué bueno. Entonces, francamente no tengo cómo responderte eso en términos de que jamás fue mi intención como racional, pensada a priori, pero me encanta que sea una lectura posible, como que me gustaría, no sé, como escucharla más porque me dan ganas de leerlo. No, te juro, digamos, yo lo iba leyendo por el nombre de los personajes, que estaba Pedro, que ponías María, después haces esa división, que claramente también una crítica ahí, pero pensé que era todo que venía por ahí, que era adrede. No, qué bacán que lo encontraste. No, jamás estuvo pensado así, pero al menos como lector siento que funciona. Se podría hacer eso, que está interesante, rastrearlo así, la voy a releer de esa forma. Veo que hay una pregunta en el chat de Familia Lectora, dice, la voy a leer, dice, hola Simona, al ser tu primera novela, ¿qué sensaciones tuviste al recibir esos primeros libros en físico recién salidos del horno? Y si tenemos un autor que admires y nos recomiendes. Sí, fue bonito ver el libro impreso, fue un alivio también, es como escribir novelas es algo muy raro que está todo
en tu cabeza un poco, después está en un trabajo, está en un documento Word, pero es algo muy abstracto, y cuando ocurre como materia y como libros, es como un exorcismo, como que todo eso ya, está aquí y me puede dejar tranquilo, y qué bacán, y ahora se va a encontrar con otras personas, y va a expandirse, y me va a dejar en paz, y yo me voy a volver progresivamente más un lector que alguien como con esa idea de autoridad, y es un poco lo que, con comentarios con lo que me dices tú, me sigue generando placer al relacionarme con este libro, ya como objeto y como algo fuera de mí, como que para mí la escritura de novelas tiene algo súper, esta novela en particular, algo medio platónico, en el sentido de que uno se topa con una idea que es distinta a un pensamiento o a un proyecto, una idea tiene una solidez que es que te va a dormir, despierta y está ahí todavía, y al mismo tiempo te pone cierta resistencia. Y como que la escritura, yo pensé esto mucho tiempo mientras estaba escribiendo, la escritura lo que uno hace es darle la idea a lo que no tiene, básicamente, que es cuerpo y tiempo. La idea habita en este tiempo, este reino, tercer reino abstracto, platónico, pero no tiene cuerpo, ni contingencia, ni temporalidad. Entonces lo que hacía es tú darle eso, y se alimenta de ti como un parásito, y después pasa a través de ti. Y hay momentos en donde uno dice, yo puse esto por tal cosa, entonces, pero en verdad no. Hay momentos que lo estáis poniendo y después está la ilusión de que tú sabes por qué lo pusiste, pero en verdad se puso por X motivo, y después pasa y sale atrás de ti que hay tirado, y bueno, y ahí está el libro y todo así. Yo todavía creo un poco en eso, y en esta novela se me hace súper fuerte en ese sentido. Entonces, cuando estuvo el libro físico ahí, fue una experiencia súper linda. Fue como de, ok, esto existe, es un objeto y toca lo real, y se va de mí, ya no tengo que habitarlo en un lado abstracto, y me puedo concentrar a hacer las cosas que me gustan, que es leer, por ejemplo, y ahí es que me gustan muchísimos autores, pero particularmente hay una autora que no sé si llegó ahora a Argentina, porque creo que ellos lo distribuye Big Sur igual, que se llama Guadalupe Santa Cruz, que es posiblemente mi autora favorita, que es una autora chilena de los 90, 2000, que falleció el 2015, en un verano muy terrible, que murió en un mismo mes Pedro Lemebel, Pedro Montalegre y Guadalupe Santa Cruz. Y fue como, uy, ¿qué está pasando? Y ella es una autora que me influencia muchísimo, una autora que trabaja mucho con la mezcla entre ensayo, filosofía, narrativa, y publicaron un ensayo muy bonito que voy a revisar. Le voy a preguntar a Julieta, Julieta Marchand, que es la editora de Bisturí 10, si es que llega para allá, que se llama Ojo Líquido, y que es un ensayo precioso sobre las diferentes capas e historias que habitan la ciudad de Santiago, y es una escritora que me gusta muchísimo. Y bueno, particularmente alguien con la que estoy súper obsesionado en el último tiempo es Sara Gallardo. Como que a ella la recomiendo, pero es que muchísimo. Y bueno, esto sí, porque soy igual bien, me gusta mucho la poesía argentina, particularmente dos autores que para mí son tremendas, que es Mirta Rosenberg y Susana Teno. Yo a ellas las recomiendo muchísimo, particularmente por el trabajo, por el lenguaje que tienen. Mirta y Teno son tremendas. Entonces, algunas autoras, abuelos, que podría ser. Y de la tradición del realismo social chileno, hay tres que son muy interesantes, que son Manuel Rojas, Carlos Druguet y Marta Brunet. Esos tres que posiblemente se deberían quizás encontrar. Si pueden hallar algo de ellos, también se los recomiendo muchísimo. Sí, de Droguet acá en Argentina publicó La Pollera. Buenísimo, ya, buenísimo. Ya, entonces ahí en La Pollera está no sé si está Eloy, pero pero hay varias, y lean cualquier libro de Droguet, porque él tiene un trabajo en el lenguaje que es una especie de río, así, página y página y página, y es como la violencia en el lenguaje, que es súper, súper interesante para leerlo. A mí fue algo bien inspirado. Alguien creo que había levantado la mano, Sí, Carolina. claro. Hola, ¿cómo va? Perdón, pero ingresé un poco tarde a la conversación, pero me pareció irte ahí a la pasada, que vos editaste esta novela, digamos, con dos sellos, ¿sí? Con Caja Negra y con Alfaguara. Y mi pregunta es, ¿cómo es eso de convivir, digamos, con la edición del libro en dos editoriales distintas y quizás con dos editores, ¿no? Que tienen una visión diferente? Vos ahí hiciste unos comentarios con respecto al tema de la voz de las notas al pie. ¿Cómo es vivir, digamos, con una novela, digamos, en paralelo, editada por dos sellos? Y van a ser tres, porque ahora, de hecho, hay una edición mexicana que va a salir en una editorial chiquitita de allá que se llama Polilla Editorial, y fue un trabajo bien bonito también. A mí en verdad, no sé, es entretenido pero un poco agotador, como que yo igual me gusta
soy súper obsesivo, entonces me gusta reeditar las cosas y cada borrador lo reviso entero, lo releo entero, entonces como que lo trabajo. Y hay un punto donde también uno se cansa en eso, pero en términos de la convivencia es bonito porque me permite ver también momentos del libro y como que yo no creo mucho en esa idea de la edición final, como que no es que la primera edición tenga una originalidad que después se pierda, son ideas que uno siempre va a querer corregirle algo, como que no sé, siempre va a querer, oye, esta coma, oye, siempre pensé esta cosita. Nunca, es muy difícil que te den a leer el texto entero y no le quieras cambiar una coma, como que quizás eso es un poco más por respeto a ti mismo, no quiero, tengo mucho trabajo por fuera de esto y esto no me lo paga nadie, quiero que salga nomás el libro y ya está editado. Eso por un lado, y en términos más pragmáticos, como que eso convive porque son cosas del contrato nomás, como que Alfaguara tiene exclusividad en Chile, Caja Negra, Argentina, España, Colombia, y bueno, México, Polilla, entonces, nada, agotador por un lado en términos de que si uno quiere editarlo cada vez, cansa un poquito, pero también es súper lindo porque para mí lo especial es que encuentre lectores, esto para mí es como una alegría tremenda que esto se pueda leer en Argentina y que, no sé, que al menos a ustedes les haya parecido bien, para mí un orgullo enorme, precisamente también porque me interesa que se genere un diálogo en términos de son problemáticas comunes igual. Por ejemplo, lo de distancia de rescate, claro, tiene que ver con las plantaciones de los monocultivos de soya y un montón de cosas, y son cosas que yo creo que lo interesante no es que la novela se vuelva un instrumento de denuncia y que pierda todo su potencial estético, sino que sea una excusa para poder tener conversaciones donde ahí ocurre el real trabajo político. Que eso es algo que a veces en Chile no está tan claro. Hay un montón de textos que se olvidan del trabajo formal o que se olvidan de la potencialidad que tiene la ficción para pensar por sí misma y lo reducen mucho a los temas. Y lo que importa el tema, no importa la trama, ni el juego con el lenguaje, ni la forma, ni etcétera, etcétera. Entonces, es algo que yo, al menos las novelas que me gustan contemporáneas latinoamericanas, no van por ahí y me gusta que se pueda establecer este diálogo también en otras latitudes. Que cansador, pero muy agradecido. Ahí, escuchando algunas entrevistas tuyas antes para preparar la charla, en alguna mencionabas que para vos es importante la oralidad, escucharte. ¿Cómo es eso? ¿Corregís escuchándote, la lectura en voz alta? Sí, soy un poquito... O sea, antes, o sea, todo el borrador lo leí entero en voz alta, lo iba leyendo. Yo lo hago mucho porque esa es la deformación de poeta. En la poesía tenéis muy poco espacio, entonces estáis pensando en la sílaba, el corte versal, etc. Y mucho uno corrige en voz alta, como releyendo, porque hay cosas que aparecen en la lectura y en la música de la palabra que no ocurre simplemente al leerlo en la cabeza. Entonces sí, lo reedito siempre cuando estoy editando, paro y pues miro y lo leo en voz alta. Y últimamente descubrí algo que me parece muy ridículo, pero que funciona, que Word tiene la opción de leer en voz alta. Entonces a veces es como, ya, lo leo yo, pero también digo, a ver, ya, quizás yo estoy poniéndole énfasis en tal parte, entonces selecciono un párrafo, me voy a hacer un café y pongo, ya, leer en voz alta y digo, y ahí aparecen cosas, hay rimas internas, quiebres, cosas que es como, mira, esto, ya, y uno va y lo edita. Entonces sí, para mí la oralidad, no solo la oralidad en términos de representar lo oral de la gente y el mundo, etcétera, sino la oralidad de ese trabajo musical con el lenguaje, que es algo que las escrituras que a mí me gustan está y se te queda, releer una y otra vez una frase porque me gusta cómo suena. Tiene que ver un poco con ese ejercicio más corporal de la palabra y musical, que sí, para mí tiene mucho que ver así. Entonces sí, es verdad que lo reedito siempre leyendo. Quiero aprovecharte vos que sos filósofo. Si querés decirme sos un boludo, dejá de hacer preguntas pelotudas y no pasa nada, ¿no? Pero en realidad la filosofía es la que marca la ética de todas las ciencias. ¿Sí? Como que está ahí, que marca todo. Aunque la literatura y todo no es una ciencia, es un arte. ¿Por dónde tendría que ir la ética para vos? No ponerte ahí en Dios, pero si no para vos, chiquito. ¿Por dónde tendría que ir la ética de la literatura o de las artes? ¿Te puedo escribir unos meses con la respuesta? Con el primer ensayo. Pero, o sea, me parece
La voy a anotar porque me gustó, está como para pensarla en las mañanas, levantarme y tener eso. Está como, la voy a enmarcar quizás, Martín, te la voy a poner. Pero, tiene algo tiene varias patitas. Una de ellas es que esa ética tiene que ser uno aprender a ser fiel al impulso que te llevó a estar escribiendo lo que estás haciendo, y que no tiene que ver con las expectativas que va a pasar con el libro, con los temas que quieres que haga el libro, etcétera. Tiene que ver con el deseo. Y para mí fue fundamental ese comentario que hizo La Paz en su momento, porque se está perdiendo el tono, tiene que ver, se está perdiendo lo que a mí realmente me generaba placer escribiendo esto, cuando uno está escribiendo un libro sin expectativa de publicarlo, sin expectativa de un premio, sin expectativa de nada, encerrado en la casa, después llegar a trabajar en una librería o en las librerías escondido en la hora de almuerzo. Ese deseo, que es lo que fundamenta también una relación súper productiva con la lectura y con los otros, yo creo que es un trabajo ético fundamental, especialmente en tiempos como este, donde está todo tan hipermediatizado, donde esa relación privada con la literatura y con la escritura se trastoca a veces, y yo creo que eso es fundamental, hay una ética que comienza ahí. Y la otra parte, no, la otra te la respondo por la otra parte, eso por ahora, porque la otra las tengo que pensar, me está haciendo pensar cosas. Particularmente tiene que ver porque claro, como hacía esas distinciones, la ciencia tiene una forma de pensar por sí misma, la filosofía es diferente en sus diferentes ramas, analítica, filosofía continental, metafísica, etcétera, tienen sus propias formas de pensar, y yo creo que en la literatura, incluso más en la ficción, hay una forma de pensar por sí misma, y que no tiene que ver incluso con otra acepción del verbo. No es pensar como se piensa en un tratado de metafísica. Se piensa en la experiencia estética, hay una remoción de las categorías, hay algo que para mí es fundamental, que es la idea de metáfora, que a mí me gusta mucho discutirla con cómo la propone Mario Montalbetti, por ejemplo, que la desdeña porque dice que la metáfora en poesía es como el grado cero, es simplemente A es B, que básicamente no decir que A es como B, una taza es como un florero, sino decir el florero en lugar de la taza. A es B. Y para mí sí, es algo interesantísimo, porque esa es una mala forma de leer el potencial que tiene. Una metáfora no es decir que algo es otra cosa, sino decir que algo no es solo eso mismo, que A no es solo A, sino que A puede ser X, Z, etcétera, un montón de cosas. Y yo creo que en las narrativas que a mí me interesan, donde se produce ese trabajo en el lenguaje, con la ficción, con ese delirio incluso, se desordena categorialmente el mundo y se abre la posibilidad de pensarlo de otra forma, sin que eso cuaje en una sentencia racional, en una tesis. Hay una remoción y una posibilidad de incluso experimentar otra forma de sentir el mundo, de verlo, y un pensar como un verbo más complejo. Y que yo creo que eso es súper importante, aprender a relacionarse con ello de una forma, tanto como lector como escritor, al menos para mí, no para nadie más, pero esto es para mí algo que he tratado de valorar mucho con el tiempo, de una forma en que eso le dé el valor que tiene, ¿no? Que a veces es mucho más fuerte que el discurso que uno quiere que tenga, o lo que quieres que los personajes hagan. La real relación de cómo escribí estos personajes para mí no tiene mucho que ver con la idea de construir un personaje. Nunca hice lo de cómo habla tal personaje, cómo se viste, cuáles son sus atributos, todas estas cosas. No, fue más guiarse por voces, empezar a pensar, y los personajes después empiezan a relacionarte tanto con ellos que empezás a pensar, oh, esto me recuerda a Patricio, chuta, o Patricio te empieza a recordar a otros amigos tuyos y experiencias tuyas, pero es un proceso súper vital en el que uno se involucra, y que tiene ese trabajo ético de aprender a reconocer el valor de algunas cosas que tienen un valor por sí mismas, y que no son mercancías, no son cosas para volverla y escribirla a cambio de otro. Que eso es algo muy propio en poesía, como que el mercado está más lejos, entonces como que nadie escribe pensando, voy a sacar un poemario y me voy a ganar, no sé, el Man Booker, que como que, no, estáis como con la expectativa, están en otras cosas, están superpuestas en el texto, en lo que hace el texto y lo que genera. Es como un poco la experiencia de ir a escuchar poesía en vivo, como que uno se abre, te silencia completamente, y es como, mira, una experiencia distinta de lenguaje, una sintaxis y otra, que eso a veces tiene una resonancia y que te va un poco para la casa con unas musiquitas en la cabeza que nunca había escuchado. Y para mí eso tiene un trabajo que, si uno hila fino, tiene un potencial político súper importante. Entonces, esa sería la segunda patita un poco de la relación ética con la escritura, porque la otra, que es como
cómo uno se relaciona con los temas, con los discursos, con la identidad, no me parece tan interesante. Me parece más interesante las otras oratorias. Pero es una pregunta tremenda, te la agradezco muchísimo porque me la voy a poner en el refri para cortarme. Bueno, para ir terminando, así ya te dejamos en paz. No sé si lees mucha ficción o más filosofía, pero ¿cómo es tu momento cuando es lectura por placer? ¿Cómo es tu momento ideal de lectura? Soy un lector, reivindico esto incluso, soy un lector súper malo de narrativa en el sentido de que soy muy entusiasta, pero me pasa que si me gusta un libro, el Juan, por ejemplo, de la Sara Gallardo, me encanta, rayé con él, pero me pasa que me gusta tanto que me dan ganas de escribir, entonces lo dejo a medias. Y como que aparte yo reivindico esto, porque es algo súper bueno para los libreros, porque no necesito terminarme un libro para poder comprar otro. Entonces, como que, bueno, yo reivindico mucho, trabajé como librero harto tiempo, entonces lo reivindico así. Soy un lector súper errático y como muy guiado por ese entusiasmo. Claro, y he tratado de volver a leer, dejé de leer filosofía, o sea, leí mucho más estudios culturales, historia, al último tiempo que estoy terminando un magíster en estudios latinoamericanos, pero la filosofía tiene algo propio que me encanta, y para mí es muy, no deja de relacionarse harto, esa abstracción propia de ciertas ficciones, no tanto la historia, sino esos momentos cuando la prosa o algo te lleva a momentos como de suspensión, con lo que me gusta harto de cierta filosofía. Yo igual me encanta Spinoza y todo eso, pero yo en el pregrado era un nerd ridículo que es filosofía analítica, me gustaba, hice una tesis sobre Wittgenstein, eso me gusta, todo ese otro lado también me encanta. Pero para mí la lectura siempre está muy guiada por el deseo y por cosas que ni siquiera sé muy bien por qué me gustan, o me gusta más a veces como no saber de qué se trata, pero lo escuché en alguna parte, hay algo, leí en una entrevista y sé que lo quiero leer y sé que lo quiero leer, y si me gusta mucho, bueno, y me dan ganas de escribir otra cosa, bueno, mejor aún, como que, pero no tengo ese rigor de que la lectura ordenada, y en verdad me carga lo de Goodreads, por ejemplo, de como tener que leer una cosa y estoy leyendo esto y termino esto y le pongo una nota y a mí eso me aburre, como que me gusta mucho más una lectura de ir y sacar a esto, libros que compraste hace un tiempo, que ni te acordáis porque lo habéis comprado y lo empezáis a leer en un momento X. Sí, me gusta todo esto. El deseo también es el consumo. Soy súper bueno a comprar libros viejos y antiguos que lo encontré por ahí porque me gustó algo, lo había escuchado y bueno. Y es entretenido leerlo sin ningún plan preliminar. ¿Te parece que hay algo importante en la novela que no hayamos tocado y que decís habría que...? No, estoy más que agradecido. Se lo agradezco muchísimo, en verdad. La profundidad de sus apreciaciones de todas y todos, se lo agradezco muchísimo. Me encanta que esté leyendo allá y bueno... Voy a estar allá un ratito, fue estar una semana nomás en Argentina, Mar del Plata y Buenos Aires, así que si alguien está por ahí y nos vemos, bueno, encantado de seguir conversando, pero desde ya muchísimas gracias por la conversación y por la lectura, se lo agradezco muchísimo. Buenísimo. Gracias a vos, Simón, la verdad que realmente ha sido un placer leerte y también es un placer escucharte. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos el próximo libro. Por supuesto, sí, están varios ahí trabajando. Muchas gracias, queridos. Un abrazo grande, ojalá verles por ahí. Nos vemos. Un abrazo. Chao.